Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. En nombre de la CCI France Colombia les damos la bienvenida a nuestro webinar sobre análisis de la nueva legislación de trabajos en altura en Colombia, basado en la resolución 4272 de 2021. Este webinar lo estamos haciendo con el apoyo de nuestra empresa afiliada Delta Plus y el día de hoy nos acompaña en nuestra charla Eduardo Valencia, director nacional de alturas. Si tienen preguntas, las pueden ir escribiendo en la parte de preguntas y respuestas o en el chat para que nuestro speaker la responda al final de la presentación. Les recordamos que subiremos en los próximos días a nuestra página web la presentación de la charla junto con la grabación de esta sesión y la podrán encontrar en www.france-almediocolombia.com. Ya les dejo pues este dato en el chat y buenos días, Eduardo, y adelante. Muy buenos días, muchísimas gracias por compartir este espacio. Gracias a la Alianza Colombo-Francesa por abrir este espacio para compartir esta información con ustedes y a cada uno de ustedes por dedicar tiempo para que evaluemos esta información. La idea es compartir con ustedes toda esta información, las preguntas que tengan, estamos a su disposición y tratar de resolverlas en este espacio. ¿Okay? Entonces, como el tiempo es un poquito corto, voy a ir un poquito rápido. Sin embargo, las preguntas que tengan, con todo gusto, vamos a tratar de resolverlas al final. Bueno, entonces, para indicar quién es Eduardo Valencia, soy profesional en gestión en seguridad y salud en el trabajo, egresado de la Universidad del Quindío en el 2006, instructor autorizado OSHA para la industria de la construcción y FALARES, formador en Estados Unidos de instructores para habla hispana. He participado en la elaboración del primer reglamento técnico de trabajos en altura, la resolución 3673. Fui formador de los primeros instructores para trabajos en altura en el Valle del Cauca y en el departamento del Cauca. Ya 20 años de experiencia. Llevamos un poco más de 200 conferencias a nivel de Latinoamérica en lo que es trabajo seguro en alturas. Y como instructor de instalador de sistemas de líneas de vida, llevo ya 15 años. Entonces, pues la idea es compartir con ustedes un poquito de este conocimiento. Bueno, vamos a hablar de la resolución 4272, que tiene que ver un poquito con los estándares ANSI Z359, la EN353 y la TS16415. Entonces, en primer lugar, vamos a ver dentro de esta resolución qué nos dice a partir de qué altura consideramos que se deben ejercer los controles seguros para trabajo en altura. Esta resolución nos habla en el artículo 3 que se considera que debemos implementar estos controles cuando la persona está expuesta a una altura superior a 2 metros, ¿ya? A partir del plano inferior donde está el trabajador. Entonces, estos 2 metros los podemos tener a partir de los pies hacia arriba o a partir de los pies hacia abajo si estamos trabajando en una excavación, por ejemplo, o estamos trabajando en un silo. Mas no debemos quedarnos aquí. Este elemento fácilmente puede ser un distractor. ¿Por qué? Porque en las excepciones nos habla que ya no solo nos debemos quedar con los 2 metros, sino que el coordinador de trabajo en altura, que va a ser la persona encargada de hacer esta evaluación por parte de la empresa, siendo siempre el empleador el responsable, debe identificar las condiciones que puedan afectar al trabajador en el momento de una caída. ¿Qué obstáculos puede tener? ¿Qué bordes peligrosos? ¿Qué elementos salientes? Todos elementos puntiagudos, energizados, máquinas en movimiento, etcétera, incluso en alturas inferiores a las establecidas en la presente resolución. En este caso se deben garantizar las medidas de protección contra caída que se requieran para la labor. Entonces, ¿qué quiere decir? Si, por ejemplo, yo tengo un trabajador que está a 1,20, a 1 metro, y este trabajador tiene riesgo de caída, yo como encargado del sistema de gestión debo implementar los controles necesarios para evitar la caída de esta persona. Entonces, no debo esperar a que esta persona esté a 2 metros de altura para empezar a ejercer esos controles, sino que cuando tengo la persona con un riesgo de caída independiente de la altura a la que esté, debo ejercer esos controles. Ámbito de aplicación. Como vemos aquí, aplica a todos los empleadores, contratantes, contratistas, aprendices, trabajadores de todas las actividades económicas que desarrollen trabajo en alturas en el país.
Asimismo, están involucradas las administradoras de riesgos laborales y los centros de capacitación para trabajo seguro en alturas. ¿Quién faltaría aquí? Faltamos los fabricantes y proveedores, que deberíamos estar aquí inmiscuidos directamente, más eso no nos libra de la responsabilidad. Todo fabricante es responsable del equipo que coloca en el mercado. Por tanto, ustedes están, como usuarios, están en la potestad de exigir al fabricante todos los documentos que avalen ese equipo como tal. Lo vamos a ver más adelante cuál es el documento que se debe exigir, que ya no es solo la ficha técnica, porque la ficha técnica nos da una descripción del producto, sino hay un documento más allá, que es un certificado de conformidad, que lo vamos a ver más adelante. Tengamos en cuenta que siempre el trabajador, dentro de las obligaciones del empleador que nos habla en el artículo 61, está suministrar al trabajador que realice las tareas en altura. Antes decía los equipos para cumplir con su labor en alturas. Ahora nos habla de los elementos necesarios. ¿Qué quiere decir? Que debemos evaluar cada actividad de trabajo en alturas por aparte, ¿ya? No simplemente quedarnos, y no, un arnés, una eslinga, no. Si esa persona tiene una altura superior a 1,80, donde está su punto de anclaje, ya debemos implementar otro tipo de controles, retráctiles, líneas de vida, pero entonces esos elementos deben ir amarrados directamente a la estructura o al sistema con el que se está trabajando, ¿ok? Y a las tareas que va a realizar esta persona. Es obligación de todo empleador constatar que los equipos y sistemas usados en protección contra caídas sean inspeccionados por lo menos una vez al año o con la periodicidad que dice el fabricante. Bajo esta resolución nos dice que es una vez al año, pero no somos nosotros los fabricantes los que debemos estar pendientes de esa inspección. Es el dueño del equipo el que debe verificar que su equipo cada año como mínimo sea evaluado por una persona autorizada por el fabricante, nos dice la resolución 4272 para Colombia. Entonces, ¿qué es lo que debemos mirar? Que ese equipo no pase más del año. Si pasa más del año, ya el fabricante no se va a hacer responsable. ¿Por qué? Porque el equipo ya es del empleador, es el dueño y es el que debe velar porque ese equipo cumple. Adicionalmente, se debe exigir a los fabricantes y proveedores de equipos que suministren todas las fichas técnicas, los manuales del usuario de mantenimiento y los procedimientos como se debe utilizar el equipo. Estos deben estar en español, ¿ya? Para Colombia estos manuales deben estar en español y se deben dar a conocer a cada uno de los trabajadores. Dentro de estas obligaciones también las ARL tienen un papel importante aquí, pues son los que van a asesorar a los empleadores en la compra y adquisición de los elementos requeridos. Ustedes están en el derecho de exigir a su administradora de riesgos laborales que les ayude a identificar cuáles son los equipos que requieren para determinada tarea. ¿Por qué se tomó en cuenta todos estos aspectos? Miremos rápidamente la física de una caída, ¿ya? ¿Cuánto tarda un cuerpo en caer cuando está en una estructura y puede sufrir una caída libre? Entonces, una persona, mientras que parpadeamos, parpadear se nos lleva la mitad de un segundo, mientras que parpadeamos, esta persona en caída libre ya ha recorrido 1.2 metros. Si parpadeamos 2 veces, o sea, un segundo, esta persona puede alcanzar hasta 5 metros en caída libre. Y si vamos a 2 segundos, puede alcanzar 21 metros en caída libre. Hagamos rápidamente una comparación. Egan Bernal tuvo un accidente hace algunos meses, iba a 55 kilómetros por hora y se impactó contra un bus que estaba parqueado. Estamos hablando de una lámina, un bus moderno, ¿ya? Y tuvo más de 20 fracturas en su cuerpo, con lo cual estuvo en peligro de muerte o quedar cuadrapléjico. Aquí estamos hablando de 65 kilómetros por hora que podemos impactarnos contra el pavimento. ¿Qué podría quedar allí? Por eso el equipamiento que utilicemos debe ser lo más automático posible. ¿Para qué? Para activarse, no para conectarse. Una vez yo empiezo a realizarla, antes de empezar a realizar la tarea en altura, ya mi equipo tiene que estar conectado, ¿ya? ¿Para qué? Para que cuando me caiga inmediatamente se active. Recordemos que estos equipos no se conectan ni por telepatía ni por Wi-Fi. O sea, yo tengo que conectarlo físicamente para que se active en el momento que cayó. También dentro de las medidas de protección
debemos de tener en cuenta que todos los equipos se deben seleccionar de acuerdo a las necesidades del trabajador, las condiciones en las que va a realizar la tarea, el tipo de tarea que va a realizar, los sistemas de acceso que va a utilizar. Todos los sistemas deben garantizar la seguridad del trabajador en el momento de una caída, deben permitir que distribuya la fuerza. De nada nos sirve un equipo que sea muy seguro, que lo hagamos en cable de acero y ¡pum!, detuvo la caída, pero toda esa energía que se generó se le transmite al empleado. Cuando se le transmite a esta persona, al obrero, ese impacto va a generar lesiones en su cuerpo, no solo musculoesqueléticas, ¿ya? Sino que también va a generar a nivel del sistema digestivo. Puede haber desprendimiento de hígado, páncreas, riñones, corazón o vaso. Estos dos últimos, definitivamente la muerte. Los otros pueden dejar secuelas bastante graves. También es importante tener en cuenta la resistencia de los componentes a la corrosión. Hay pruebas que se le hacen a los equipos para determinar el envejecimiento. Una prueba que se llama de niebla salina es meter los herrajes durante 48 horas en una cámara con un chorro de sal húmeda para determinar la resistencia a su envejecimiento. La parte de aislantes eléctricos y antiestáticos es una parte que lastimosamente nos han vendido como un factor para poder identificar, pero al momento no hay una norma en Colombia ni que pueda identificar cuál es el aislamiento que deben tener estos herrajes eléctricos para poder ser considerados como dieléctricos. No hay una clase, simplemente hay un número. Se dice que pueden estar aislados a 3000, a 9000, 9000 voltios, pero si tenemos en cuenta cuando trabajamos en media tensión, que son sistemas energizados, nosotros estamos trabajando por encima de los 13.2 en Colombia, 13.200 voltios. Entonces, estos aislantes no nos servirían en ese caso. Por eso debemos de seleccionar muy bien el equipo que vamos a trabajar y tener en cuenta que en este caso lo mejor es mantener una distancia de seguridad con relación al circuito que estamos trabajando o utilizar otros elementos aislantes como mantas o cobertores. Ya para el tema ignífugo, sí hay un estándar que es el ASTM F887-13. Allí sí podemos medir qué tanto nos puede resistir el equipo al arco eléctrico. Pero en cuanto a un aislamiento eléctrico, no hay al momento un estándar que nos puede identificar esta parte. ANSI Z359.11 del 2014, ANSI Z359.13.7, la .1 o las normas EN no nos hablan en ningún momento de un aislamiento eléctrico. Entonces, lo que les indicaba ahora, para resistencia a la ruptura, si hay un ANSI Z359, que puede ser la .13, la .11, la .1, dependiendo del equipo que estamos utilizando. Para resistencia a arco eléctrico está la ASTM F887, que nos habla de 40 calorías por centímetro cuadrado. Pero para aislamiento eléctrico no hay un estándar hasta el momento identificado. Otro aspecto importante es todo equipo que se somete a una caída, que ha sido utilizado y se ha sometido a una caída, debe ser retirado y evaluado por alguien autorizado por el fabricante para determinar si este equipo se puede continuar utilizando o no. Una vez se ha evaluado, es el inspector autorizado quien determina si se puede continuar o si hay que retirarlo. O en el caso de las líneas retráctiles, si el fabricante tiene un centro técnico para poder hacer la evaluación del equipo, lo puede llevar y puede hacer el cambio de partes, básicamente para equipos como retráctiles o líneas de vida fijas que están instaladas. Todos los sistemas deben ser evaluados por personas calificadas, autorizadas por el fabricante. Los arnés, los retráctiles, cuando se hacen las pruebas en un laboratorio acreditado, la persona que hace las pruebas debe ser una persona calificada que conoce el estándar a perfección para poder hacer las pruebas de estos equipos. También debemos tener en cuenta las medidas de protección contra caída. Hablando con un abogado, me dice que cuando aparece en una ley, en una norma, en una resolución, cuando aparece la palabra deben, es obligatorio. O sea, no hay nada que hacer. Entonces, en este caso, nos habla dentro de las medidas de protección contra caídas que se deben inspeccionar todos los equipos antes de ser utilizados por parte del trabajador. Cuando el trabajador va a realizar su tarea, antes de empezar su tarea,
debe inspeccionar su equipo para revisar si está en buen estado y puede cumplir su función, que es la de tener una caída y garantizar su seguridad. También se debe contar con una hoja de vida. Cuando se le entrega el arnés, la eslinga a cualquier trabajador, esta debe llevar dentro del manual, debe llevar una hoja de vida que se debe diligenciar el día que se empieza a utilizar el equipo. A partir de esa hoja de vida se tiene un año para la inspección que se le da a hacer el equipo. Por ejemplo, si yo tengo un arnés guardado hace 6 meses, cuando lo saco, lo inspecciono para verificar que esté en buen estado, así tenga 6 meses, así lo hayan acabado de hacer, lo debo inspeccionar antes de colocármelo, elaboro la hoja de vida y con la hoja de vida ya simplemente lo coloco en funcionamiento. Debemos tener en cuenta que todos estos equipos se hacen basados en normas internacionales. ¿Por qué? Porque la norma que tenemos nosotros actualmente es bastante antigua, es mucho mayor que muchos de ustedes que están conectados. Entonces, por eso tenemos en cuenta normas básicas, por ejemplo, en el caso de las normas ANSI, que son normas americanas, con lo cual se fabrican, por ejemplo, lo que son, o sea, lo tenemos muy en cuenta aquí para lo que son los arnés, las líneas, las eslingas. Entonces, vemos que hay más o menos unos 18 puntos de este numeral que debemos de tener en cuenta y que debemos revisar al momento que vamos a adquirir un equipo, que el equipo cumpla con todos los requerimientos de esta norma. Entonces tenemos la punto 1, que es el código general, nos habla de todo lo que es el sistema, la punto 4, que nos habla de equipos de rescate, la punto 3, que nos habla de eslingas de posicionamiento, y debemos de diferenciar entre eslingas de posicionamiento y equipos para detención de caída. Tenemos que también mirar la punto 7 y mirar también la punto 11. La punto 7 es donde están todas las pruebas de calificación y verificación. Allí nos dice cómo se debe evaluar el equipo y cuáles son los elementos que debe cumplir. En la punto 11 tenemos los requerimientos de seguridad para los arnés, todo lo que debe cumplir el arnés. La punto 12 debe todos los elementos para detención de caída, como arnés, eslinga, retráctiles, adicional de cumplir con su norma propia, deben cumplir con la punto 13, con la punto 12. Revisar que estos herrajes tengan una resistencia de acuerdo con este estándar. Por ejemplo, que los ganchos en la puerta tengan una resistencia de 3.600 libras cuando se le hace fuerza para apertura. La punto 13 es la que deben cumplir las eslingas. Punto 14 son los requerimientos para los retráctiles. Punto 15, cuando estamos hablando de una línea de vida, la línea de vida en cuerda que trae freno, lo trabajamos bajo la punto 15. La punto 16, cuando estamos trabajando sistemas en ascenso para escalera y detención de caída. Y la punto 18, cuando hablamos de anclajes. Todos los anclajes deben estar certificados bajo la Z359.18. De aquí se toma para poder evaluar en otros países como Colombia las certificaciones. Muchas veces nos hablan del vencimiento del arnés. No, es que el arnés tiene vencimiento, que esto. Realmente lo que nos indica ANSI Z359.11 del 2014, que es el estándar sobre el cual se fabrican la mayoría de arnés que utilizamos en Colombia. Este estándar nos habla en el numeral 5.1.3D que el arnés viene marcado con mes y año de fabricación. Por ningún lado nos habla de una fecha de vencimiento. Si bien es cierto, el fabricante tiene la potestad de decirnos la garantía del equipo es de 5 o 10 años a partir de la fecha de fabricación, como tal no hay un estándar que nos hable de una fecha de vencimiento. ¿Qué es lo que se debe hacer? Año tras año se le hace la inspección al equipo, se registra esa inspección que debe estar documentada y si el equipo pasa esa inspección se continuará utilizando. ¿Qué le debo inspeccionar al arnés? Muy importante. ¿O cómo está conformado el arnés? En primer lugar, debemos de tener en cuenta que el arnés tiene unos elementos que vienen normalmente en caucho, en plástico, que son los parqueaderos de eslinga, que es donde nosotros vamos a colocar los ganchos cuando no lo estamos utilizando. No se debe colocar a las argollas laterales. ¿Por qué? Porque estas argollas van a tener una resistencia de 5.000 libras, igual que la argolla frontal a la ruptura. Se va a romper a 5.000 libras. Entonces, si llego a conectar mi gancho aquí, me enredo y caigo, voy a caer conectado a la argolla de la columna. Perdón, me paro un momento. Estaré a la columna, con lo cual voy a tener una deformación al momento de la caída.
Entonces, allí, ¿qué es lo recomendable? Estos elementos que son conocidos como parqueaderos de slinga es donde debo conectar mi línea. Se rompen a 120 libras. ¿Para qué? Para que se rompa este elemento y no se rompa el cuerpo. En los equipos que traen uno, si se dañó y el fabricante no le ha colocado más, no tiene otra indicación, se debe retirar el equipo. Si tiene dos, se dañó uno, se le hace una inspección visual al equipo y se sigue utilizando el otro que quede allí. Los puntos de conexión del arnés son muy importantes tener en cuenta cuáles son los puntos a los cuales me debo conectar. En primer lugar, el de la espalda, que es el único punto anticaída que tiene el arnés. Los laterales, que es únicamente para posicionamiento, y el frontal para desplazamiento vertical en líneas de vidrio. Nos habla la 4272 que es importante hacer una verificación del equipo. Entonces, estos equipos se pueden hacer dos formas de inspección. Se puede hacer una inspección documentada a través de un documento, o se puede hacer a través de una aplicación. Yo puedo descargar una aplicación en el celular, ¿ya? Y por medio de esa aplicación yo puedo escanear los equipos, ¿ya? Tengo un sistema para poder escanear los equipos, tener una ID card, por ejemplo, poderlos escanear y por medio de ese ID card obtener información para determinar cuándo ese equipo debe ser inspeccionado. Entonces, allí voy a tener todos mis elementos y voy a poder ver mis productos para cuando hago la inspección, tener toda la información a mano de estos productos, ¿ya? Allí tenerlo almacenado. Esto lo puedo manejar por medio de una aplicación y poderlo descargar. Sobre los anclajes, nos habla la resolución que los anclajes, la 4272, son los elementos que nosotros podemos utilizar para adaptar una estructura, ¿ya? Y poder conectar allí. Entonces, básicamente estos mecanismos son adaptadores para poder conectar a la estructura como tal. Los conectores, si bien es cierto que tenemos un elemento que nos colocamos encima, que es el arnés, una estructura donde nos vamos a conectar, debemos de tener una unión entre esa estructura y la persona. Entonces, esos son los conectores. Nos habla que, el artículo 3, que los conectores son equipos que permiten unir entre sí las partes del sistema, que pueden ser para posicionamiento o detención de caída. Si un equipo no tiene un sistema de absorción, deja de ser un equipo para detención de caída. Por ejemplo, en la foto vemos aquí una slinga que no tiene absorbedor. Esta slinga solo la podemos utilizar en restricción o en posicionamiento. Restricción, ¿qué es? Es limitar el desplazamiento de la persona para evitar que esta persona llegue al borde y pueda caer. Dentro de las definiciones de la slinga, hay elementos bien interesantes que debemos revisar en este artículo 3. Nos habla que el equipo certificado es un componente que puede ser de cuerda, riata, cable o cualquier otro material que tenga un absorbedor de energía. Estamos hablando de equipos para detención de caída. Que tenga un absorbedor de energía y su función es detener la caída de estas personas. O sea, básicamente yo debo tener este equipo para, al momento que el trabajador cae, detenerlo y reducir la energía transmitida al cuerpo de esta persona. Pero este elemento debe cumplir con unos requerimientos mínimos. Todos sus componentes deben estar certificados. Es bueno que revisemos siempre que la slinga que estamos utilizando sea compatible en el 100% de ella con el estándar que dice cumplir. Que tenga una resistencia mínima de 5,000 libras, o sea, 22.2 kilonewtons o 2.272 kilogramos fuerza. Esto es una medida dinámica. Por eso no hablamos únicamente de kilogramos, hablamos de kilogramos fuerza. ¿Por qué? Porque es al momento que la persona cae la energía que se está transmitiendo y luego se relaja para sostener el cuerpo de la persona. Y tener en sus extremos sistemas de conexión certificados. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Lo vamos a ver más adelante. Los absorbedores de energía, como lo hablábamos, son equipos que hacen parte integral de la línea. Estos equipos son unas cintas que vienen internamente que se desgarran para evitar que se desgarre el trabajador, ¿ya? Esto se abre y reduce la fuerza transmitida al trabajador. Vamos a ver rápidamente un video
que muchos de ustedes ya conocen, pero vamos a darle un repasito para poderlo conocer. ¿Ok? En esta demostración veremos el efecto de un amortiguador de impacto. Cuando se deja caer un maniquí de 100 kilogramos sobre el cuerpo cercano a 5.000 libras-fuerzas. En cambio, cuando se utiliza el amortiguador, se observa una reducción significativa de la fuerza de movimiento sobre el cuerpo. Esto es solamente 832 libras-fuerzas. ¿Por qué es importante este video? Aquí vemos cuando trabajamos con una linga sin absorbedor, cuando trabajamos con una linga con absorbedor. Si la linga no tiene absorbedor, en solo caer 1,80 puede superar las 4.000 libras fuerza, que va a sufrir muy seguramente lesión interna esta persona. Si tiene absorbedor, ya vamos a reducir a 900 libras aproximadamente la transmisión de energía, con lo cual el daño que puede sufrir la persona puede ser mucho menor. Entonces, ahí la importancia, siempre que se trabaje en detención de caídas, debemos utilizar un sistema con absorbedor de energía. Ahora, ¿qué es lo que debemos de tener en cuenta? Cuando una linga realmente es certificada, cuando esta linga cumple con, no solo cumple la Z359.13 del 2013, sino que también cumple la .12. La .12 nos califica los herrajes y la .7 nos califica, nos habla de los elementos que debe tener el laboratorio, los documentos que debemos manejar para poder cumplir con la certificación de estos equipos, que se debe tener un laboratorio acreditado ISO 17025, que se deben tener todas las pruebas de ensayo, cuáles son las pruebas que se deben hacer, que los elementos estén calibrados, etcétera. Pero ¿qué es importante? Que no solo revisemos que en la etiqueta esté la Z359.13, sino que vamos a los ganchos y veamos que está la Z359.12. ¿Por qué? Porque esta Z359.12 nos habla que todo gancho debe resistir 3.600 libras en la puerta. En tiro vertical, él va a resistir 5.000 libras, pero en la puerta es donde está la diferencia entre los diferentes estándares. Entonces, encontramos que un gancho que sí cumple va a estar marcado en la puerta con el estándar y la resistencia del mismo. El gancho que no cumple simplemente va a carecer de esta marcación. La marcación debe indicar 3.600 libras en la puerta. Puede que por un lado el gancho diga que es EN362, pero la EN362 solo nos habla de las 5.000 libras en tiro vertical. ¿Qué es lo que va a pasar con estos ganchos? Con la mano nosotros vamos a poder abrir este gancho prácticamente. Entonces, los que levantamos peso todos los días, 80 gramos de arroz, 50 gramos de carne, 150 gramos de ensalada, vamos a poder abrir esto. O sea, no se necesita una máquina para poderlo hacer. Nos habla también de los retráctiles, que son equipos que van a detener la caída y son de bloqueo automático. ¿Qué es lo que buscan estos equipos? Reducir la distancia de caída, que inmediatamente la persona cae, se bloqueen para limitar la distancia de caída del operario. Nos habla el artículo 26 de tener un plan de emergencias. Siempre que vamos a realizar una tarea en alturas, debemos prever que se puede presentar una caída. Si se presenta esta caída, tener los mecanismos para poder rescatar a la persona que vamos y que está trabajando allí. Debemos de tener todos los elementos. Si se tiene una brigada, tener la brigada calificada o tener los mecanismos para que un compañero pueda hacer el apoyo de este y lo pueda rescatar. ¿Qué debemos de tener en cuenta de estos equipos? Estos equipos, si lo va a utilizar el trabajador, deben ser unos equipos APT, a prueba de todos. Que el trabajador con una mínima capacitación esté en capacidad de poder recuperar esa persona que ha caído, ¿ya? Por medio de sistemas que sean autobloqueantes, que si está subiendo a la persona y suelta la palanca, el sistema se bloquea. Vamos a lo que son los equipos certificados y lo que es un certificado de conformidad. Todo equipo, de acuerdo con el artículo 3 de la resolución 4272,
debe estar certificado y debe tener como mínimo un certificado de conformidad. Este será expedido por el fabricante y de acuerdo con las pruebas hechas en el laboratorio acreditado para tal fin. Siempre debemos de tener en cuenta que no solo es el trabajador que se puede caer, sino las herramientas con las que él está trabajando. Entonces, yo puedo tener un martillo, puedo tener un destornillador en la mano, y si estoy trabajando por encima de otras personas, este equipo puede caer, le puede caer encima a la persona que está abajo y le puede causar una grave lesión. Entonces, es importante que siempre tengamos en cuenta este aspecto. ¿Dónde va a caer? ¿Cómo puede caer? Entonces, ahí debemos de evitar que caigan estas herramientas. ¿A través de qué? Elementos con los cuales nosotros las podamos sujetar y que al momento que caigan queden colgando y no vayan a parar en la cabeza o en el cuerpo de otra persona. Dentro de esto también nos habla de las medidas de protección que debemos de tener en cuenta para suministrar sistemas de línea de vida. Cuando estamos trabajando sobre una estructura, a veces la distancia entre una columna y otra columna es amplia, entonces no podemos conectar el trabajador para que se pueda desplazar. Tenemos que colocar unas líneas de vida horizontales. Estas líneas de vida es el fabricante el que determina si requiere allí tener un absorbedor de energía o no. Pero así la línea de vida tenga un absorbedor de energía o no lo tenga, la eslinga que va conectada allí por parte del trabajador sí debe tener un sistema absorbedor de energía. Todo elemento que vaya conectado directamente al trabajador debe tener un sistema de absorción de energía. Independiente que vaya a una línea de vida o que vaya a un punto de anclaje fijo. Si vamos a tener líneas de vida, estas líneas de vida debemos identificar si son sistemas rígidos o si son sistemas flexibles. En el caso de los sistemas flexibles, debemos de mirar que no solo sea EN 795, sino que también cumpla con otro estándar si lo vamos a utilizar para más de una persona. Cuando tenemos una línea horizontal que es flexible en cable de acero, en cuerda, en reata, que es EN 795 clase C, es para una sola persona. Si lo necesitamos para más de una persona, tenemos que verificar que también esté certificada TS 16415. En los sistemas rígidos, como por ejemplo los rieles, las vigas, no vamos a tener este tipo de inconveniente. Lo trabajamos solo sobre la N795 clase D. Debemos de verificar siempre que las líneas, todos sus componentes, cumplan con un estándar, que estén fabricadas en el mismo material para que no vamos a tener afectación o contaminación de un material hacia otro, que sean compatibles y que todo el sistema siempre esté certificado. En los sistemas que vamos a tener por encima de la cabeza, debemos verificar que estos sistemas no estén en línea o no estén en la ruta que pueden estar otros equipos. Por ejemplo, que en este desplazamiento no vamos a tener sistemas de puente grúa que puedan enredarse con el sistema de detención de caída del trabajador. ¿Por qué? Porque vamos a causar un mayor daño, que no vayan a haber obstáculos entre el desplazamiento del sistema para detención de caída y los elementos que pueden afectar allí. Entonces es importante tener en cuenta ese aspecto. Dentro de los EPP para trabajo en alturas, nos dice el artículo 24 que debemos tener en cuenta que se manejen los siguientes documentos. Todo equipo para detención de caída tiene que hacérsele un registro de inspección antes de cada uso. Yo tengo mi equipo para detención de caída, lo reviso, lo inspecciono y verifico que esté en buen estado. Una vez hago este registro, hago una hoja de vida. Esta hoja de vida es el documento que diligencio para evidenciar de que ese equipo ya se puso en funcionamiento. Lo puedo hacer de manera digital o lo puedo hacer de manera fija.
física, en un documento. Entonces, yo aquí lo puedo tener. Si el fabricante me suministra un sistema digital, yo lo puedo hacer allí, lo puedo subir a una nube y aparte de eso, al año, él me puede crear una alerta para indicar que le debo hacer una nueva inspección o a los 6 meses, ya yo lo determino. Si no, todo equipo va a venir con su hoja de vida dentro del manual y debe tener un certificado de conformidad. Hemos hablado bastante de este certificado de conformidad. ¿Qué es un certificado de conformidad? Básicamente es el documento que me va a emitir un fabricante de acuerdo con las reglas del sistema de certificación y de acuerdo con el estándar. Entonces, en el caso de los arnés fabricados bajo ANSI Z359.11 del 2014, ¿qué me debe decir a mí el fabricante en esa declaración o en ese certificado de conformidad? Me va a indicar, número 1, cuál es el equipo que estoy evaluando. Número 2, cuáles son la información técnica y cómo está constituido ese equipo, qué color viene, qué herrajes tiene, cuáles son los puntos que va a tener, las tallas. Es muy importante en el caso del arnés conocer cuáles son los rangos de tallas para los cuales está diseñado ese equipo. Nos va a hablar de una información específica, cuáles son las funciones de cada punto de ese arnés, cuál es la resistencia que va a tener, si va a tener un solo anillo, si va a tener 3 anillos o si va a tener 4, cuál es la función de cada uno de los anillos. El estándar con el cual se fabrica, ¿ya? Entonces, vamos a ver rápidamente un ejemplo de lo que sería un equipo de estos. Si yo tengo un equipo para detención de caídas, vamos a ver sujeción para el cuerpo. Entonces, cuando yo voy a mirar el equipo, vamos a documentación. Este documento lo debe suministrar el fabricante al momento que el comprador o el usuario lo exija o tenerlo disponible en cualquier momento que el usuario lo requiera. Entonces, cuando yo abro este equipo, como les decía, debe indicarme el fabricante, qué fabricante es, la descripción del producto, los colores, la talla, ¿ya? Las especificaciones técnicas del equipo y el estándar con el cual cumple, ¿ya? ¿Qué estándar cumple? ¿Dónde está la empresa que fabricó este equipo y dónde se realizó la prueba? Tener quién hizo la prueba, cuál fue el organismo que hizo la prueba, ¿ya? Y la fecha en que se emitió esta declaración de conformidad. Asimismo, un responsable por parte de la empresa que sea quien firme. Este documento es lo que llamamos un certificado o una declaración de conformidad. Este es el elemento que en este momento nos puede indicar si el fabricante está cumpliendo o no está cumpliendo. Ya no es la ficha técnica, ya esto es lo que nos habla la resolución 4272 que debe suministrar el fabricante. Hemos hecho un corto resumen de lo que nos indica esta resolución basada en los equipos. Aquí lo que tratamos de traer es qué es lo que los equipos deben cumplir, qué es a lo que ustedes tienen derecho y cuáles son las obligaciones. Tengamos en cuenta que la obligación directa que tiene el empleador es de garantizar la seguridad de sus trabajadores. Esta responsabilidad se la comparte con los encargados del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por lo cual, toda persona que esté encargada del sistema de gestión de salud en el trabajo debe verificar que se cumplan las condiciones de seguridad. Por eso, debe estar formada y debe saber lo que firma y transmitir las responsabilidades en caso de ser necesario. Si en algún momento el encargado del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo indica que una tarea no se puede realizar, debe hacerlo por escrito, debe presentarlo por escrito. ¿Por qué no se puede realizar esa tarea?
cuáles son los controles que se deben implementar y verificar que se implementen antes de empezar la labor. Es muy importante que siempre esta persona haga una inspección previa de las actividades a realizar, por lo cual debe dejarlo por escrito. Si se realizan las actividades, aún esta persona presentando su informe, alguien más lo autoriza, esa persona será la responsable ante la ley de la situación que pueda ocurrir. Tengamos en cuenta que aquí nosotros somos culpables por acción o por omisión. Si nosotros damos una recomendación inadecuada y se presenta un accidente, vamos a tener serios inconvenientes. Entonces es muy importante tener en cuenta estos aspectos. Voy a entrar a la parte de preguntas para mirar qué inquietudes hay y tener tiempo de poderlas resolver. Entonces, pasamos a la parte de preguntas. Sí, bueno, tenemos bastantes preguntas. Vamos a tratar de responderlas en el orden de llegada. La primera ¿es cierto que para ser coordinador de alturas ya debo ser como mínimo técnico en seguridad y salud en el trabajo? Sí, es cierto. O sea, se debe, ¿por qué? Porque yo debo, la responsabilidad que voy a tener para poder determinar cuáles son las condiciones que se debe trabajar, debo conocer cuáles son los riesgos a los cuales voy a exponer una persona. Perfecto. Acá tenemos otra pregunta. De acuerdo a lo dicho, entonces, ¿existen o no equipos de trabajo en alturas dieléctricos? Realmente el equipo como dieléctrico, o sea, no hay una norma que pueda certificar que un equipo es dieléctrico o no. ¿Qué es lo que se hace? Se coloca un aislante en los herrajes para reducir la posibilidad de conductividad y electrocución, pero como tal no hay una norma. Perfecto. Acá nos mencionan, es importante que por favor explique las diferencias de la 4272 frente a la 1409. Bueno, básicamente en la 4272 se ahonda muchísimo más en las responsabilidades que tiene el empleador a través de la persona encargada de manejar el sistema de gestión y seguridad, de salud y seguridad en el trabajo, que básicamente ya toda la responsabilidad recae sobre esta persona, sobre la parte de la evaluación de los equipos como tal y las áreas de trabajo. Y también se habla que ya no se maneja, como se manejaba en la 1409, que se hablaba de que se deben suministrar los equipos para trabajo en altura, sino los equipos necesarios acorde a la labor. Entonces se hace mucho énfasis que no es un simple equipo para trabajo en altura, sino que se deben suministrar los equipos necesarios de acuerdo a la labor. Se debe primero hacer una evaluación de la tarea. Perfecto. Nos preguntan, ¿los registros y hojas de vida los debe realizar el cliente o el proveedor tiene que brindarlo? ¿Los registros qué, perdón? La hoja de vida. La hoja de vida lo debe suministrar todo fabricante cuando suministra un equipo dentro de la documentación que viene. La documentación que viene allí debe estar el documento con el cual se diligencia la hoja de vida. Entonces lo debe hacer el fabricante. Perfecto. Y para los equipos ya comprados, ese certificado, si no fue entregado, ¿quién lo emite? ¿El proveedor igualmente? Sí, el proveedor. Perfecto. Referente al cambio de tiempo de reentrenamientos, persona a nivel avanzado autorizado, coordinador, concurso, SGC y otros que realizan el cambio de la norma. Pero bueno, no. Si nos pueden volver a formular la pregunta. Sí. Después, la inspección anual de los equipos queda igual a la resolución 1409. La inspección anual, sí, se debe hacer la inspección anual y la debe hacer, se debe hacer por parte de una persona autorizada por el fabricante. Lo que habla es antes no se hacía énfasis en la obligatoriedad de esta inspección porque se hablaba que, o sea, no se mencionaba que era responsabilidad directa del empleador. Ahora sí es responsabilidad del empleador verificar que se realice esa inspección anualmente. Okay. ¿Qué otros cambios a la resolución 1409 respecto a la 4272? Bueno, ya hemos hablado varios.
varios cambios relacionados con la 42. Tiene muchos cambios en la parte de capacitación, de exigencias a los centros de entrenamiento. Bueno, otro cambio importante en la parte de capacitación es que se hace énfasis que la capacitación ya debe ir dirigida de acuerdo a la actividad que va a realizar la persona. Ok. Nos dicen, bueno, aquí Jenny, que no me deja ver bien el nombre, Jenny Usme nos hace varias preguntas. Jenny, si quieres, al final pues les voy a dejar el contacto de Eduardo para que pues ya se pongan en contacto y te ayude a resolver pues todas las dudas que nos estás haciendo, pues para que podamos responder las demás preguntas. Igual pues si veo como preguntas de una misma persona, para que pues por favor contacten a Eduardo. Nos preguntan, ¿cuándo empieza a regir la resolución 4272? A partir del mes de agosto, porque salió el 27 de diciembre del 2021, pero en Gaceta Pública estuvo en febrero, entonces a partir de agosto. Ok, perfecto. Se compraron unos mosquetones, pero no dicen qué marca son. Según el proveedor, dejó al inicio que eran Jockey. Lo Jockey. siento, pero yo no soy experta en el tema. Tranquila, Jockey. Luego que no son Jockey, sino Yusac. Finalmente, ¿cómo sé cuál marca es? En caso de accidente. Debe exigirle a su proveedor que le entregue el certificado de conformidad del fabricante de esa pieza. Perfecto. O sea, y el proveedor está en la obligación de suministrarlo. Ok, cuando las caídas por trabajo en alturas es en un límite de 3 metros, realizando el ejercicio de la elongación que se puede dar al momento de que se accione el absorbedor de choque, puede llegar el trabajador al suelo. ¿Con qué otro elemento se puede disminuir la fuerza de caída o se puede utilizar la eslinga de restricción? No, se utilizan retráctiles. Eslinga de restricción, de acuerdo con la 4272, no se puede utilizar para detención de caída. Solo se puede utilizar sistemas que tengan absorción. ¿Qué es lo que se debe hacer allí? Revisar el requerimiento de claridad para poder colocar en un punto más alta la eslinga, ¿ya? Y reducir la distancia de caída. Asimismo, la distancia de frenado, si el punto está más alto, se va a reducir la distancia de frenado. O si no, utilizar un sistema retráctil. Perfecto. ¿Hasta cuántas veces máximo se puede inspeccionar un equipo? Es decir, arnés, eslinga, adaptador, anclaje. No hay un número. Se puede inspeccionar, o sea, si el equipo está cumpliendo, o sea, por ejemplo, el estándar me dice 40, la 4272 me dice que como mínimo una vez al año. Pero si en mi empresa se determina que por las condiciones en las que estoy trabajando lo debo hacer 4 meses, cada 4 meses lo hago cada 4 meses. ¿Y qué es lo que me va a dar la vida útil de ese equipo? Que cumpla la inspección que yo le hago documentada. Si pasa la inspección, se puede continuar utilizando. Perfecto. En la norma actual se puede hacer directamente el curso de coordinador sin hacer primero el de trabajador autorizado. El coordinador son cursos, básicamente el de coordinador está para las personas que van a hacer la inspección, pero normalmente les exigen hacer primero el de autorizado para tener el conocimiento de las tareas que se realizan. Perfecto. En el caso de las cuerdas, ¿quién es la persona más idónea para inspeccionarla? ¿Un inspector de la marca o el fabricante o el usuario de la cuerda? ¿Quién debe mantener un análisis de estado de esta cuerda? En Colombia se habla de que son los fabricantes los que deben autorizar a las personas que van a hacer la inspección de estos elementos. Si es un sistema, ahora hay una diferenciación. Una cosa son los sistemas para detención de caída y otra cosa son los sistemas para acceso. Para detención de caída siempre va a ser una persona autorizada por el fabricante. Perfecto. Referente a las cuerdas otra vez, ¿se pueden usar sin estar ponchadas con gancho y utilizar nudo 8 y mosquetón de acero? Volvemos a lo mismo, o sea, si son para detención de caída, debe estar certificada y en la certificación nos indica, el fabricante dentro de la declaración de conformidad nos indica si lo hizo a través de un ponchado, si lo hizo a través de un trenzado. Para detención de caída, los nudos no están autorizados. Perfecto. Si estoy en una obra y me traslado para otras, pero con la misma empresa, ¿debo renovar el curso de alturas y el nivel coordinador? Perdón, si estoy en una obra y me traslado para otra. Con la misma empresa. No hay necesidad. No hay necesidad porque está haciendo la misma labor.
Es Perfecto. diferente que la persona esté trabajando en el sector eléctrico, por ejemplo, esté trabajando como liniero y se vaya a trabajar como pintor en andamios. Ahí sí tendría que cambiar. Listo, perfecto. ¿Cómo y cuáles fueron los niveles de formación en alturas que se establecieron y el tiempo de vigencia? Bueno, el tiempo de vigencia, sí, por favor me escriben al interno para pasarle toda la información completa porque es un poquito extensa, ¿ya? Pero básicamente tenemos autorizado, coordinador y entrenador. Entonces, pero sí, allí me escriben para poderles enviar la información porque sí es un poquito extensa con las vigencias. Perfecto, porque a veces el absorbedor de energía no se activa en una caída de alturas. El absorbedor de energía se va a activar siempre y cuando haya la fuerza necesaria para que se requiera la activación. ¿Qué quiere decir? Si se cae, por ejemplo, yo estoy conectado a 20 centímetros o a 30 centímetros es mi caída. No hay una fuerza que haga abrir el absorbedor. ¿Por qué? Porque la energía que está transmitiendo no me va a causar daño. Entonces, sin embargo, si hay una caída, se debe retirar el equipo y hacer la inspección en el momento. Ahora, teniendo en cuenta que sean equipos certificados, ¿ya? Y que cumplan con todos los parámetros, porque lastimosamente a veces se han encontrado absorbedores que no cumplen y se rompen a la misma fuerza que se rompe la costura de la eslinga. Entonces, sí tenemos que verificar que sea un equipo certificado. Perfecto. Si un equipo ha estado guardado por cualquier razón sin estrenar y un usuario lo va a usar, debe pensar que el tiempo que estuvo sin usar se resta del total de vida útil del equipo. Lo que debemos hacer es, se resta de la garantía que da el fabricante. ¿Qué es lo que debemos hacer? Siempre, equipo que se vaya a utilizar, apenas se abre la bolsa, tenga un día de fabricado, tenga 6 meses, tenga un año, se le hace una inspección visual, se diligencia la hoja de vida y a partir de allí corre un año para la siguiente inspección. Tiene máximo un año. Perfecto. Nos preguntan cuál es la aplicación para escanear los equipos o cuál nos recomienda. Bueno, eso lo maneja cada fabricante. Nosotros manejamos una aplicación que se llama ID Card y en cada equipo se tiene un sticker. Ese sticker lo que facilita es poder leer la información y poder hacer la inspección del equipo como tal. Entonces, eso se maneja por cada fabricante. No todos lo tienen, no es algo que esté en la resolución que se deba tener. Yo debo tener básicamente una un documento, ya una hoja que viene con el equipo para poder hacer esa hoja de vida y esa inspección. El ID card es I de iglesia, de, de Dinamarca, aparte C de casa, A de Álvaro, R de Rodrigo, D de David, ID card. De todas maneras, como les digo, eso igual me lo pueden consultar directamente y ahí les explico cómo sería todo y cómo se puede almacenar. Se pueden almacenar los equipos que ustedes necesiten allí y normalmente no, o sea, es un almacenamiento en nube que les ahorra mucho papel, mucha documentación y con todo gusto en esa parte los asesoraríamos. Perfecto. En la norma actual se puede hacer directamente el curso de coordinador sin hacer primero el de trabajador autorizado. Creo que lo habían preguntado en otra, que les dijimos precisamente que pues lo que normalmente los centros de entrenamiento piden que se hagan el curso de autorizado para conocer la labor en la cual se va a realizar. Les acabo de dejar pues en el chat el contacto de Eduardo pues para si pues, tienen muchas más dudas, claramente porque estamos acá llenísimos de preguntas. Entonces, bueno, los exámenes médicos ocupacionales se mencionan en la resolución 4272. Sí, se mencionan, sigue siendo un requisito, se deben tener. Hago una claridad con algo que me preguntaron al inicio en relación con si se debe ser técnico en seguridad y salud en el trabajo. Hay algo muy importante. Si yo no conozco a lo que me estoy enfrentando, tengo mayor riesgo de equivocarme. Entonces, si yo no conozco la legislación y todo lo que tiene que ver con la seguridad y la salud en el trabajo, arriesgarme a ser un coordinador en una empresa, les repito la frase que me dijo el profesor cuando ingresé a la universidad: bienvenido al camino más corto para llegar a la cárcel.
nosotros somos culpables por acción o por omisión. Por eso insisto que una persona que vaya a ser coordinador debe tener conocimiento, debe tener formación en seguridad y salud en el trabajo, debe ser por lo menos técnico, tecnólogo o profesional en esta área, porque si no conoce exactamente a lo que se va a exponer, el riesgo va a ser mucho mayor. Perfecto, nos dice, ¿nos puedes regalar por favor el numerar artículo o recuerdo en la norma donde mencione que el coordinador de alturas debe ser como mínimo técnico en seguridad y salud en el trabajo, ya que he leído la norma y no lo he encontrado? Mil gracias. Acabo de hacer la claridad precisamente en ese punto, ¿ya? Porque más que decirlo la norma, es un requisito para que la persona que va a realizar esta labor tenga esa formación y no vaya a incurrir en un error grave. Perfecto, ¿la resolución 4272 deroga del todo a las anteriores o solo en las disposiciones contrarias? Deroga a la 1409, deroga a la 3673. Perfecto. ¿Cómo o dónde se verifica que la persona que hace la inspección anual está avalada para hacerlo? Y se puede verificar a través del fabricante. Él debe tener una acreditación por parte del fabricante y a su vez el fabricante en este caso tiene una base de datos en la cual se puede verificar. O sea, por ejemplo, perdón que tome el caso de nosotros. Eh, mm, en el caso de la compañía Delta, lo que hacemos es mantener una base de datos en la cual cualquier usuario puede comunicarse con nosotros y preguntarnos, Pepito Pérez hizo el curso con ustedes, cuál es la vigencia que tiene, y con todo gusto nosotros le podemos entregar esa información. Perfecto. Nos dicen, para el tema de reentrenamiento de los coordinadores de TSA, ¿qué intensidad horaria debería tener? El reentrenamiento, ese dato sí, por favor, me lo hacen al interno porque no tengo exactamente, estaba en 8 horas. Perdón, ¿para el coordinador me dijeron o para el...? TSA, coordinador, sí. Sí, no tengo el dato exacto ahí y pues no le voy a decir, no me voy a equivocar. Entonces, por favor, ese sí me lo hacen llegar y con todo gusto yo les envío la información. Perfecto. Las personas que se les vence el curso de TSA en septiembre de 2022 ya se deben reentrenar en la nueva norma. Sí, ya estarían en agosto, ya estarían con la nueva norma. Bueno, aparte de los EPCC, ¿cuáles EPPC deben hacer hoja de vida según 4272? Perdón, allí el señor Harold Salinas, le agradezco. Nos dice coordinador 80 horas, actualización 16 horas. Muchísimas gracias por el dato. Perfecto, sí. El coordinador no debe ser técnico. Revisen el artículo 3, página 4, definición coordinador, y ver roles, artículo 6, página 11. Nos dice Harold, mil Muchísimas gracias. gracias por el aporte. Acá también nos dicen, dice la 4272 algo sobre escaleras gato en cuanto a líneas de vida y guardahombres. Al parecer la 1408 decía que después de 4.5 metros se debía instalar. Bueno, la 1409 sí nos habla de esto y qué es lo que nos habla. Si tenemos una línea de vida fija para escaleras, ya el guardahombre es algo que se está aboliendo porque realmente no cumple la función de detener la caída de una persona adecuadamente. Entonces, no solo aquí, sino en Estados Unidos también la 1910 está aboliendo los guardahombres porque pues realmente son más el daño que causan que son más el daño que causan a la persona cuando cae que realmente lo que protege. Una línea de vida sí siempre lo va a detener porque está conectado al pecho, no va a descender más de 60 centímetros. Con el guardahombre corremos el riesgo que la persona se va a ir impactando a medida que va cayendo. Perfecto. ¿El equipo para trabajo en alturas 8 aún se continúa utilizando o se eliminó su uso? El 8 es un equipo para descenso, no es un equipo para detención de caídas. Ya está de acuerdo con la tarea que va a realizar y el entrenamiento que tenga la persona en el uso del 8 para descenso, el poderlo utilizar. O sea, normalmente los equipos, o sea, no es considerado un equipo para detención de caída. Y la 4272 se refiere especialmente a los equipos para detención de caída, que son los que deben cumplir con este estándar. Ya se considera más un equipo para descenso y lo que se recomienda es que tenga siempre un sistema de detención de caída a la espalda. ¿Para qué? Para que si el sistema de descenso llegara a fallar, el sistema de respaldo detenga a la persona. Perfecto. Sin importar el tiempo de vigencia del certificado de TEA
con la 4272 la empresa que contrata al trabajador debe formarlo nuevamente? Si la persona está trabajando en la misma línea, en la misma actividad, no necesita hacer una recertificación, pero sí es importante que cada empresa capacite a su trabajador conforme a las condiciones de seguridad que maneja. Perfecto. ¿Dónde se puede hacer el curso autorizado? Bueno, hay diferentes centros de capacitación en los cuales están autorizados y avalados para tal fin. Nosotros como tal no somos instructores ni para personal autorizado ni coordinador. O sea, en el caso mío lo puedo hacer, pero la empresa como tal, el rol que nosotros manejamos no es este. La función de nosotros es capacitar en el uso de los equipos, el uso adecuado de los equipos, a capacitar instaladores e inspectores de equipos. Perfecto. Según la nueva ley, cada vez que se contrate una persona se debe hacer el curso de alturas, así lo tenga vigente. Sí, no, es cuando la persona cambia de actividad. Okay. ¿Y la vigencia del curso de alturas seguirá siendo de 1 año? Sí, sigue siendo de 1 año. Bueno, los equipos para trabajo en alturas que se pueden certificar son los arnés, los tie-off, los mosquetones y las líneas de vida. ¿No se certifican? Las líneas, todo equipo que sea para detención de caída, se le debe hacer inspección 1 vez al año, nos dice la 4272. Están los arnés, están las eslingas, los retráctiles, las líneas de vida fijas, las líneas de vida temporales. Todos estos elementos se debe hacer una inspección 1 vez al año, documentada por personal autorizado por el fabricante. Perfecto. Bueno, ahí también en el chat nos pusieron el link para poder descargar la aplicación pues de ID Card. Bueno, seguimos con preguntas. José Chaverra nos está afirmando pues una información importante. Qué pena con ustedes. ¿Cómo es el nombre de la aplicación? Bueno, ahí ya está en el chat si quieren. Es IDCART. Ahí deletreada para que, y en el chat si pueden subir un poquito. Yo sé que hay muchas preguntas, pueden encontrar el link para descargarlo. Deroga las disposiciones contrarias, me dice la norma artículo 68. Bueno, acá ya están respondiéndose y dando muchos entre todos. ¿Cuántas horas para reentrenamiento en alturas? Bueno, ya lo habían colocado anteriormente. Sí. Y autorizado me dice. Sí, perfecto. Vamos rápido porque se nos está 32. acabando el tiempo. ¿Ustedes realizan el curso para área forestal? No manejamos cursos para tareas ni cursos, o sea, para formación de personas, no. Solo manejamos cursos para lo que indiqué ahorita, inspección de equipos, instalación y también para evaluación de tareas. Básicamente es lo que nosotros hacemos. Perfecto. ¿Qué competencias debe poseer el inspector de la certificación anual? El inspector de la inspección pues nosotros básicamente lo que pedimos es que sea una persona, o sea, ya como te digo, eso lo define cada empresa. Nosotros lo que pedimos es una persona que sea técnico en salud ocupacional, que tenga formación en equipos y para que pueda identificar ya las condiciones que se le deben evaluar al equipo como tal. Perfecto. Bueno, a todos también les informo que esta charla está siendo grabada. Pronto la subiremos a nuestra página web www.france-mediocolombia.com. Ya se los escribo en el chat y subiremos la charla con la presentación, pero viendo que se conectarán tantas personas y hay tantas dudas, vamos a hacerles un email a todos los que participaron con el contacto de Eduardo, con la charla, el link de la charla y con la presentación, pues para que si se perdieron algo, pues puedan contactar también a Eduardo. Bueno, ya pronto cerramos preguntas. Estoy pasando así como un poquito rápido porque tenemos muchos mensajes. Bueno, no, ya. Creo que ya, pues ya es como que están interactuando pues todos los participantes por el chat. Les agradecemos pues inmensamente por su participación. Gracias pues obviamente a Delta Plus y a Eduardo.
pues por su tiempo. Fue pues una charla muy enriquecedora. El tiempo es muy corto para todo este tema tan importante y bueno, ya les escribo en el chat donde encontrarán la retrospectiva, pero esperen en sus correos electrónicos pues la retrospectiva como tal. Aparte de lo otro que podemos manejar es lo siguiente, si a ustedes a través del contacto que tienen allí, me pueden consultar sobre los otros cursos que manejamos, cuáles son los requisitos y con todo gusto nosotros le hacemos llegar la información completa de los cursos. Como les indiqué ahora, no manejamos cursos ni de personal autorizado, ni coordinador, ni nada de esto. Esto se lo dejamos a los centros de entrenamiento. Nosotros nos enfocamos básicamente en lo que deben cumplir los equipos para poder ser considerados como dentro de un sistema para detención de caída, cuáles son los parámetros que se deben evaluar dentro de las áreas para poder utilizar estos equipos. Entonces agradezco muchísimo a las personas que han intervenido, que sí manejan la parte de centros de entrenamiento y se enfocan mucho más en esa información por compartirla a través del chat. Y muchísimas gracias a todos nuevamente. Vuelvo y les repito el correo de Eduardo es valencia@deltaplus.com.co. Espero pues que haya sido de su interés, de su agrado y que pues hayan despejado sus dudas. Muchísimas gracias nuevamente y bueno, feliz día para todos. Bueno, igual pueden allí ingresar a la página de Delta Plus y ahí van a encontrar toda la información. Muchísimas gracias de verdad a cada uno de ustedes, a la Alianza Colombo-Francesa por permitirnos este espacio y cualquier inquietud estamos a sus órdenes. Muchísimas Listo, gracias. Eduardo, mil gracias, feliz día. Hasta luego a todos.